En el viaje de regreso a casa desde Acapulco, el asiento del avión al lado mío estaba vacío, pero no permaneció así mucho tiempo. Pasado un rato, Selena vino a sentarse cerca de mí. Para ese entonces, yo llevaba ya un año tocando guitarra con Selena y los Dinos. Pero nuestro viaje juntos realmente empezó en ese momento, cuando comenzamos a compartir nuestras vidas y a enamorarnos mientras desafiábamos la gravedad bajo el despejado cielo azul de México. Comenzamos con temas intrascendentes, hablábamos de música y de viajes que acabábamos de hacer. El hermano de Selena, Avi, nos ha dado a mí y a otros miembros de la banda a unas vacaciones en Acapulco a cambio de componer un jingle de Coca-Cola para Selena. Ella había comenzado a representar a Coca-Cola antes de que yo la conociera. Habíamos escrito un jingle con un ritmo tejano para que el comercial sonara como una de las canciones de Selena. Vengan a México con nosotros, nos animó Avi, cuando vio que yo no estaba muy dispuesto. ¿Será divertido? Tenía razón, lo fue. Además, fue el viaje que cambió para siempre nuestras vidas. Hasta este momento, Selena y yo habíamos sido siempre buenos amigos, pero a nivel profesional, yo era más amigo de su hermana mayor, Suzette, quien tocaba la batería en la banda y tenía un cálido y agudo sentido del humor. Con Suzette me sentía lo suficientemente cómodo para bromear, pero mantenía una cierta distancia con Selena. Selena tenía escasamente 18 años cuando entré por primera vez a su banda, pero ya era una cantante profesional madura. Acababa de firmar un contrato con Capital EMI, que iniciaba su división latina y tenía una voz que llegaba directo al corazón. Muchas cantantes dan las notas correctas de una canción, sin embargo, algo les faltaba. No sabría cómo explicarlo. Es posible que estén cantando una canción como si estuvieran cantando una historia, cuando en realidad deberían estar haciendo una pregunta. O se muestran agresivas cuando deberían estar ronroneando. Lo que una canción requería, Selena podía lograrlo y aún más. Era inteligente y aprendía la letra de inmediato. Sin embargo, lo más importante era que tenía un registro musical que iba desde una voz baja y profunda hasta los altos tonos de una soprano, y podía transmitir sentimientos intensos con su voz, ya fuera que cantara sobre el amor, sobre una pérdida, sobre una traición o sobre la ira. Cuando Selena cantaba, lo hacía siempre como si estuviera dirigiendo a uno. Todo el que la oía la sentía. Tenía más presencia y control del público en el escenario que cualquier otra persona que haya conocido. El hecho de que fuera hermosa y tuviera una figura que podía detener tráfico tampoco era inconveniente. Cuando mis amigos supieron que yo tocaba en la banda de Selena, siempre bromeaban conmigo acerca de su apariencia. Lo primero que decían siempre era algo relacionado con lo linda que era. No puedo contar el número de veces que les oí decir: «Oye, se puede ser más afortunado. Te encuentras justo detrás de ella en la banda y ves todo lo que pasa ante tus ojos». Sí, respondía, pero lo importante es que ella sabe cantar. Desde que entré a la banda, no había tenido oportunidad de pasar un rato a solas con Selena. Siempre estábamos en grupo, ya fuera en el escenario, en el autobús, cuando salíamos a cenar, si estábamos animados después de una presentación, en el estudio o jugando videojuegos. Sin embargo, no me tomó mucho tiempo darme cuenta de que Selena y yo éramos polos opuestos. Ella era alegre y extrovertida y le encantaba ser el centro de atención. Mientras tanto, yo la observaba en silencio sin importar lo que estuviera ocurriendo alrededor. A veces, me limitaba a oír música con mis audífonos o a tocar guitarra mientras los demás bromeaban. Selena no dejó pasar mucho tiempo antes de empezar a bromear y decir que yo era muy retraído. A veces me gustaba provocar a Selena a propósito, solo para jugar con ella, y pronto desarrollamos una pequeña rutina cómica sobre este tema. Selena comenzaba a hablar mientras estábamos todos reunidos y yo pretendía no prestarle la menor atención. Me limitaba a mirar al frente con los audífonos puestos, como si pudiera ver a través de ella. Selena se acercaba y parada frente a mí comenzaba a mover la cabeza de un lado al otro, diciendo «Hola».
Si lograba no reírme, ella comenzaba a darme paditas en la mejilla, como para despertarme, y yo me hacía el sorprendido. Era algo que siempre hacía reír a todos. Cuando estábamos de gira, Selena siempre era muy divertida. Además de estar conmigo, bromeaba con los otros miembros de la banda y nos retaba a ganarles en los videojuegos o a sacar comida a escondidas de la reserva de papas fritas y galletas que mantenía su set. Sin embargo, fue solo en México donde Selena se sintió realmente libre para ser ella misma y actuar como una mujer independiente, no como la hermana menor de todos. En Acapulco no hay que tener 21 años para consumir alcohol, por lo que Selena y yo pudimos ir de bar en bar con el resto de la banda. Ella iba a mi lado, apoyándose un poco en mi hombro y hablando con entusiasmo del restaurante al que iríamos esa noche y de lo que podríamos hacer con todo el grupo. En una oportunidad, durante la cena, estábamos uno al lado del otro y yo estaba muy consciente de la presión de su cálido muslo contra el mío. Claro que no me quejé. Durante estas vacaciones, debajo de las palmeras de Acapulco agitadas por el viento, no pude menos que estar cada vez más consciente de la presencia física de Selena. Su cuerpo me atraía, aunque siempre cubría su bikini. Procuraba no fijar la vista en ella, pero lo hacía de todas formas, mirándola de reojo cuando ella pensaba que no la estaba viendo. A veces también la pesqué mirándome. Cuando no estábamos en la playa, en la piscina o en los bares, alquilábamos pequeña lancha en una ensenada y navegábamos a toda velocidad. Selena era atrevida y se reía sin control cada vez que lo hacíamos, riéndose más fuerte de lo que jamás la había oído. Su risa era contagiosa y pronto todos los demás reíamos a carcajadas. Ahora que estaba en el avión al lado de Selena, me costaba trabajo respirar y me sentía prácticamente incapaz de estar ahí sentado y no tocarla. El ambiente estaba cargado entre los dos mientras ella no dejaba de conversar, arreglándoselas de alguna forma para lograr que dejara al descubierto mis sentimientos. Terminé contándole cómo empecé a tocar música, le hablé del divorcio de mis padres y de mis sueños de convertirme en un intérprete de rock, sueño que había dejado temporalmente de lado para interpretar música tejana. Por último, Selena se acercó un poco más y me preguntó acerca de mi novia en San Antonio. Está bien, eso creo, le respondí, aunque no he hablado con ella desde que salimos de México. Conversamos otro rato y Selena me preguntó, ¿me harías el favor de mirar algo y darme tu opinión? Abrió su bolso y sacó algunos contactos de las sesiones de fotografía que había hecho últimamente. Dime qué piensas de estas, dijo, dime la verdad. Me entregó las fotos y yo las miré. Para esta sesión de fotografías se había puesto un top sin tirantes y calzas negras. Estaba de pie en una playa, se veía sorprendente. Te ves increíble, le dije, realmente increíble. En ese momento el avión entró en un área de turbulencia. Nunca me había subido en un avión antes de este viaje a México, por lo que la súbita sacudida me aterrorizó. Mi reacción fue aferrarme al apoyabrazos que separaba nuestras sillas. Selena rió al verme tan asustado. También me reí. Al mismo tiempo era consciente de la sensación del roce de su mano contra la mía. Me pregunté qué pasaría si tomaba su mano. Pensé que podría ser un error garrafal. A lo mejor idea que jamás se me hubiera ocurrido. En ese momento entramos en otra turbulencia y Selena me tomó la mano, asegurándome que no pasaba nada. Me olvidé por completo de la turbulencia. También me olvidé probablemente de que íbamos en un avión. Estaba demasiado ocupado perdiendo el control. Me sentía feliz, asustado, y después no supe qué hacer. Me limité a quedarme ahí sentado, con mis dedos entrelazados con los suyos, prácticamente sin aliento e incapaz de hablar, mientras mi corazón latía con fuerza. Tranquilo, me dije, muchos de nuestros amigos se toman de la mano. Selena tomó la mía porque yo tenía miedo, eso fue todo. Un par de amigos tomados de la mano. Selena debe haber percibido en mi rostro todas las emociones que yo experimentaba, porque cuando me atreví a voltear la cabeza y mirarla de nuevo, me dijo, ¿estás bien así? ¿Te gusta esto?
Claro que sí, le dije. Al aspirar su fragancia, sentía que me daba vuelta la cabeza y gritaba en mi interior: ¡sí, me fascina! Nos quedamos ahí sentados el resto del viaje, conversando, tomados de la mano como si fuera algo habitual. Eso fue todo, pero algo entre nosotros había cambiado. Cuando aterrizó el avión, nadie parecía haberse dado cuenta de nada, o si lo hicieron, lo disimularon. Selena y yo nos despedimos con un abrazo e hicimos lo mismo con los de la banda. El resto de la banda se fue para Corpus Christi, pero yo me fui directamente a mi apartamento en San Antonio, donde me esperaba la que entonces era mi novia y donde estaba mi vida como la conocía entonces. Estaba decidido a olvidar todo lo que había ocurrido en el vuelo de regreso de Acapulco como un episodio de una sola vez. No tenía sentido involucrarme con Selena, me decía a mí mismo, porque su padre tan protector nunca lo permitiría. En el mejor de los casos, no sería profesional de mi parte, y en el peor de los casos, podría perder mi trabajo. Sin embargo, a medida que pasaban los días entre mi regreso de Acapulco y la siguiente gira con Selena y la banda, algo empezó a pasarme. Comencé a pensar constantemente en Selena, en sus ojos, sus labios, su cuerpo, su sonrisa, y estaba ansiosa por volver a verla. Por una parte, esperaba que ella sintiera lo mismo por mí, mientras que por otra parte esperaba, aún con mayor anhelo, que no fuera así, para que pudiéramos continuar siendo amigos y seguir haciendo música juntos.